En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Se celebra en Gdansk, la de los astilleros, la de Solidaridad, la de Lech Wałęsa, pero también la Danzig alemana, por cierto, que eso daría para hablar mucho, largo y tendido, aunque ahora no toca. Allí se celebra, la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, un encuentro que pone sobre la mesa acuerdos y contratos que podrían movilizar cientos de miles de millones. Y es que las necesidades de reconstrucción de Ucrania durante la próxima década, después de estos 4 años de guerra, se estiman, según el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas, en casi 600.000 millones de euros. Eso es lo que ha destruido Rusia en apenas 4 años de guerra. Pero claro, no se está hablando allí de la reconstrucción después de la paz, porque nadie puede garantizar con certeza cuándo, ni siquiera si terminará el conflicto en los términos que hoy se dibujan. ¿Tiene sentido entonces invertir cientos de miles de millones en reconstruir un país cuyas infraestructuras pueden volver a ser bombardeadas la semana que viene? Da la sensación, sobre todo al contribuyente europeo, de que es tirar el dinero a un pozo sin fondo. Pero claro, hay que entender el contexto, hay que matizar, no se trata de levantar de nuevo lo que ya se ha destruido, se trata de sostener sobre todo aquello que todavía sigue funcionando, porque hay energía, hay transporte, hay logística que pueden evitar que el país colapse mientras la diplomacia por su lado intenta trabajar. Por otro lado, cuanto más tiempo tarde Ucrania en empezar a reconstruir lo que ya se puede reconstruir, mayor va a ser la factura final. De tal manera que en términos fríos de realismo geopolítico, esto es una forma de sostener la capacidad de resistencia y de negociación de Kiev, porque si se abandona ahora el país es evidente que la situación se iría deteriorando progresivamente y eso beneficia exclusivamente a quien inició la guerra. El encuentro es de por sí complejo, porque se intenta reconstruir algo, como digo, que sigue en plena batalla, pero también incluso entre quienes están allí, que todos en principio son partidarios de Ucrania, hay ciertas hostilidades, como el clima de tensión bilateral abierta entre Polonia y Ucrania. Ha llegado hasta el punto de que el propio Volodymyr Zelensky ha decidido no asistir, ha dejado su representación a la primera ministra del país. Eso sí, las fricciones diplomáticas entre aliados deberían estar completamente al margen, más allá de encuentros y desencuentros, de cuestiones de fondo como esta. Pero en cualquier caso, eso es lo que tenemos sobre la mesa. Hay un riesgo incluso más peligroso, más estructural todavía, el de la rendición de cuentas, porque no podemos obviar que Ucrania no es precisamente un ejemplo de limpieza. La tentación de corrupción y mala gestión de fondos no es una hipótesis remota y una acusación carente de fundamentos. Ya ha habido en distintas ocasiones episodios dentro del propio gobierno ucraniano de corrupción, y ese dinero que se malgasta, que va a las cuentas de quienes están en el poder, pues sale de los bolsillos de los ciudadanos europeos. Nos preguntamos entonces qué hacer en términos prácticos mientras la guerra sigue su curso. Hay que separar varios planos temporales en cuanto a la ayuda financiera a Ucrania. El primero, la ayuda de emergencia, de resiliencia inmediata, que es obvio no tiene que esperar alto el fuego y que tiene que compensar cuestiones que si colapsan tendrían un mayor gasto de mantenimiento. Luego también hay que tener en cuenta la inversión productiva a medio plazo en sectores con capacidad de generar una actividad económica real, que podríamos empezar a movilizar ya, pero que preferentemente habría que movilizar con una mirada algo más largoplacista en fondos combinados, no solo públicos, sino también de capital privado, algo mixto. El tercero, que es más ambicioso, que es el que merece el nombre de reconstrucción propiamente dicho, sería el de las grandes infraestructuras urbanas, el de la vivienda, los sistemas sanitarios, educativos, que hay que reconstruir para que el país recobre una mínima normalidad. Pero es obvio, esta faceta, la tercera que hemos mencionado, tiene que producirse cuando ya no haya conflicto armado. La conferencia de Gdansk no es la promesa ingenua, por tanto, de reconstruir Ucrania entera de la noche a la mañana. Es el reconocimiento de que sostener a un país en guerra y prepararlo para la paz no son tareas que se puedan ejecutar de forma sucesiva, porque la alternativa, es decir, dejar que Ucrania se desangre económicamente mientras se espera algún tipo de acuerdo en una mesa de negociaciones, que por cierto está tardando en llegar,
parece que sería un error mucho más costoso, tanto en dinero como en vidas, que cualquier riesgo derivado de invertir demasiado pronto. En cualquier caso, no podemos tampoco dejar de lado la relevancia de pausar, de tener en cuenta todas las dimensiones de esa ayuda y, sobre todo, de mirar también hacia dentro de la Unión Europea, donde, como se dispara por parte de los burócratas de Bruselas con pólvora del rey, que parece que no cuesta, pues a veces se gasta sin tener en cuenta que todo viene de los impuestos que pagamos los ciudadanos europeos. Por eso, combinemos las dos cosas: responsabilidad fiscal, responsabilidad hacia aquellos contribuyentes que están sosteniendo a Ucrania y responsabilidad hacia la reconstrucción de Ucrania, para evitar que al final la factura sea más cara de lo previsto. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. Este verano, la música vuelve a un lugar único. La explanada del Palacio del Infante de Luis se llena de noches mágicas, conciertos al aire libre y emociones bajo las estrellas. Disfruta de las veladas del Palacio 2026 en Boadilla del Monte. No te quedes sin vivirlo. Consulta toda la programación y consigue más información en www.ayuntamientoboadilla.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos en Venezuela, que evalúa los daños causados por los 2 terremotos que han sacudido al país. Terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido la costa del país en un intervalo de menos de un minuto y que se han sentido con fuerza en Caracas, donde la sacudida ha hecho colapsar varios edificios y ha causado decenas de muertos y centenares de heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 muertos, una proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
Estados Unidos califica de inaceptables posibles peajes en Hormuz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha mostrado positivo respecto a las negociaciones con Irán, pero asegura que Washington no busca un acuerdo a cualquier precio. Para Rubio, cualquier posible decisión de Irán de empezar a cobrar peajes por Hormuz sentaría un precedente inaceptable, ya que dice esta vía marítima no pertenece a nadie. Bruselas aprueba definitivamente el acuerdo comercial con Washington. Acuerdo con el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles a cambio de fijar un 15% para las exportaciones europeas. En un comunicado, el Consejo Europeo asegura que esta adopción confirma el compromiso de la Unión Europea con una relación comercial transatlántica estable, predecible y mutuamente beneficiosa, al tiempo que preserva las salvaguardias necesarias para proteger los intereses económicos europeos. Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI. El encuentro tendrá lugar en la Ciudad de México, donde el monarca hará una escala antes de desplazarse a la ciudad mexicana de Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputará la selección española y la selección de Uruguay mañana viernes. Aunque no se saben los temas que tratarán, Sheinbaum ha adelantado que aprovechará la visita para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonización. En Polonia, entre tanto, en marcha la conferencia para la recuperación de Ucrania. Y hasta Gdańsk han viajado varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la primera ministra ucraniana. Von der Leyen, por cierto, ha anunciado que la Unión Europea transferirá a Ucrania la primera parte del préstamo de 80.000 millones de euros hoy mismo. Y ahora profundizamos en todos estos asuntos en forma de crónicas, Blanca. Venezuela ha vivido esta madrugada un evento sísmico doble sin precedentes en la era contemporánea. Se han reportado 2 fortísimos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, debido a la baja profundidad de ambos terremotos, 22 y 10 kilómetros respectivamente. El desastre ha provocado el colapso de edificios en Caracas y el centro del país, interrupciones masivas de servicios públicos, y hasta los últimos reportes preliminares se han contabilizado al menos 164 fallecidos y más de 970 heridos. Pablo Llanone. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las propiedades de los movimientos sísmicos, más de 7 puntos en la escala de Richter y una profundidad superficial, apuntaban a miles de muertos, pero de momento se han reportado 164 fallecidos y cerca de 1.000 personas heridas. El número de desaparecidos aún se desconoce y entre ellos se encuentra una ciudadana vasca, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores español. Y si alguien tiene conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad, por favor que a través de esos teléfonos nos lo haga saber para que podamos intervenir con total rapidez. Mientras miles de personas continúan buscando a sus familias, amigos y vecinos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en todo el país. Quiero anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias. La zona más afectada ha sido La Guaira, el estado costero de Venezuela situado junto a Caracas, declarado zona de desastre. Edificios derrumbados y personas desaparecidas, este escenario que se está experimentando a estas horas en la ciudad. Incluso en otras regiones menos afectadas, las imágenes difundidas son sobrecogedoras. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Los residentes de las zonas afectadas aseguran que ha sido el doble terremoto más grave que han testificado en sus vidas. Nunca
nunca se había sentido, bueno, por lo menos yo nunca había sentido un movimiento sísmico tan, pero tan fuerte. Fueron 2 seguidos, uno de 7.1 y otro de 7.5. Delcy Rodríguez ha informado de que ha hablado con varios jefes de Estado y con el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Los rescatistas internacionales, ha dicho, se encuentran ya en camino para nuestro país para apoyar en estas labores. En las últimas horas hemos visto un despliegue de ayuda internacional casi inmediato. Estados Unidos, que lleva meses auspiciando el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, ha enviado equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria. La mayoría de países latinoamericanos se han pronunciado ya sobre su disposición a ayudar. En Europa, Italia ha pedido a la Unión Europea que active el mecanismo de protección civil para ayudar a Venezuela. Entre tanto, desde España, el gobierno prepara el envío de un avión con 54 rescatistas del equipo USAR a Venezuela tras los terremotos. La reina Leticia ha emitido un mensaje de apoyo al país venezolano. Estamos preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos 2 terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado de momento la cifra de fallecidos, que intuyen que será mayor, y todo este destrozo por la tragedia. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto. Las ayudas también han llegado del sector privado. La cadena hotelera española Meliá ha puesto su hotel en Venezuela, ubicado en Caracas, a disposición de las autoridades para las necesidades de orden sanitario o solidario de emergencia que sean precisas tras los terremotos. Mientras, Telefónica ha activado llamadas gratuitas en todo el país. Desde Asia, entre tanto, China ha ofrecido toda la ayuda que esté a su alcance. India, por su lado, ha comunicado su profunda tristeza por la devastación y ha asegurado estar lista para brindar toda la ayuda posible. Estados Unidos ha desplegado ayuda inmediatamente a Venezuela, pero lo habría hecho del mismo modo si el país hubiese seguido gobernado por Maduro, quien actualmente, recordemos, sigue preso en Nueva York acusado de narcoterrorismo. Este interrogante nos lleva a hablar de la diplomacia del desastre o la ayuda que países enemigos se prestan entre sí en situaciones de catástrofe. ¿Cómo pueden las devastaciones naturales forzar la colaboración entre naciones enfrentadas? Repasamos los sucesos más llamativos de las últimas décadas. Pablo. El 8 de septiembre de 2023, un terremoto de magnitud 6,8 rompió el silencio de la cordillera del Atlas. Había tenido lugar el terremoto más grave de Marruecos en más de un siglo. 3.000 muertos, miles de heridos, pueblos enteros destruidos. La imagen era tan trágica que Argelia, enemigo acérrimo de Marruecos, respondió de manera inmediata. El enfrentamiento permanente por el Sáhara Occidental había mantenido las fronteras terrestres cerradas desde 1994. Sin embargo, pocas horas después del terremoto, Argelia abrió su espacio aéreo a los vuelos humanitarios destinados a Marruecos, ofreció equipos de rescate y puso hospitales a disposición del país vecino. Pero a Rabat le pudo el pensamiento largoplacista. No quería mostrarse dependiente y mucho menos de un país enemigo. Así que no llegó a aceptar una cooperación efectiva por parte de Argelia. La catástrofe no fue un catalizador de la diplomacia, sino una prueba de que la presión internacional, o por decirlo de otro modo, la moral universal omnipresente a través de medios de comunicación e instituciones multilaterales, puede diluir el conflicto y convertirlo en colaboración, al menos temporalmente. Distinto fue el caso de Turquía y Grecia, el mayor ejemplo de una diplomacia del desastre efectiva. El 17 de agosto de 1999, un terremoto de magnitud 7,6 golpeó la región de Izmit, en Turquía. Murieron más de 17.000 personas. Grecia fue uno de los primeros países en enviar bomberos, médicos, perros de rescate y ayuda económica pese a los precedentes. Los turcos recibieron esta muestra de apoyo con aplausos. De pronto, décadas de disputas marítimas en el Egeo y territoriales en Chipre, ambos escenarios de tensión entre las islas griegas y Turquía, perdieron peso. Lo llamativo de este caso es que solo semanas después, Grecia sufrió el mismo destino que su nación hermana.
Turquía respondió del mismo modo, creando de pronto una azarosa relación de complicidad que todavía hoy, 27 años después, tiene efectos positivos en el vínculo bilateral. Pese a que los conflictos siguen a flor de piel, han aumentado las reuniones diplomáticas y hasta Grecia ha llegado a apoyar la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Mientras, en el caso de India y Pakistán, ni uno de los tsunamis más catastróficos de la era moderna ha podido enmendar décadas de lucha por el poderío nacional. El 26 de diciembre de 2004 saltaron las alarmas en Sumatra. Un terremoto de magnitud 9,1 provocó uno de los tsunamis más devastadores de la historia. Murieron más de 230.000 personas en 14 países. De pronto las fronteras postcoloniales se desdibujaron y las disputas por el territorio se diluyeron en un sentimiento común de tragedia. India y Pakistán intensificaron sus contactos humanitarios en un momento en el que ya existía un proceso de diálogo entre ambos países. Sin embargo, los atentados de Mumbai de 2008 hicieron retroceder gran parte de esos avances y a día de hoy la frontera de ambas naciones sigue siendo la más militarizada del planeta. Distinta es la naturaleza de la rivalidad que existe entre Japón y China, y por ello especialmente interesante ha sido el efecto de su colaboración en coyunturas desastrosas. El 12 de mayo de 2008, un terremoto de magnitud 7,9 devastó la provincia china de Sichuan. Murieron cerca de 90.000 personas. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón envió equipos oficiales de rescate a China. Las heridas de la violenta ocupación japonesa quedaron temporalmente relegadas en medio de esa muestra de solidaridad. Lo que se impuso a partir de entonces no fue tanto un enfrentamiento abierto por los estragos de la historia, sino una rivalidad estratégica imposible de ignorar y que solo la colaboración económica a gran escala puede llegar a aliviar. Hay cosas que la naturaleza puede llegar a solucionar y la diplomacia no. Grecia y Turquía fueron los más próximos a ello, pero en su caso hay que tener en cuenta que ya había indicios de acercamiento previos y una menor tensión. Con todo, la conclusión general que se puede extraer es que un presente tortuoso casi nunca cambia un futuro lleno de proyecciones y ambiciones incompatibles entre sí, porque a fin de cuentas hay cosas que ni el azar ni la tragedia pueden resolver. Y miramos ya a Irán porque de inaceptable ha calificado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Teherán pretenda cobrar tarifas a los buques que transitan por Hormuz. Un estrecho, dice Rubio, que no pertenece a ningún Estado. Para Rubio, ningún país del mundo puede imponer tarifas y el presidente Trump, dice el secretario de Estado, ha sido claro al respecto. Puedes llamarlo un peaje, puedes llamarlo una tarifa, llámalo como quieras, es un juego de semántica. La realidad es que ningún país en la Tierra tiene derecho a cobrar por el uso de vías fluviales internacionales y eso nunca será una condición aceptable de ningún acuerdo. El presidente ha sido fundamentalmente claro al respecto. El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado también que impedir que Irán desarrolle armas nucleares es el objetivo central de las negociaciones abiertas tras el memorando de entendimiento de la pasada semana, que cualquier acuerdo tendrá en cuenta la seguridad de los socios árabes de Washington. Declaraciones de Rubio en la inauguración de una reunión con sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo en Manama, donde los cancilleres de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Kuwait, Bahrein y Omán trasladan a Washington sus posiciones de cara a las negociaciones con Irán. Y mientras Rubio se encuentra de gira, podría haber movimientos también en el sur del Líbano, aunque tanto Israel como el Líbano han desmentido un informe de la agencia Reuters según el cual las fuerzas israelíes se habrían retirado de una sección de la zona desmilitarizada del sur del país en un gesto de buena voluntad hacia el gobierno de Beirut. En Reuters citaba a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien añadía que ahora correspondía al ejército libanés desplazarse hacia el área evacuada. El desmentido llega en plena ronda de conversaciones en Washington entre ambos países, en las que se debate precisamente una propuesta respaldada por Estados Unidos para una retirada gradual israelí del sur libanés a cambio de que el ejército de Beirut tome el control de esas zonas bajo supervisión
estadounidense. Y la Unión Europea ha vuelto hoy a abrir la mano con Ucrania, lo ha hecho a lo grande. Bruselas ha transferido este jueves el primer tramo de su mayor préstamo a un país en guerra, 3.200 millones de euros, que son solo el primer paso de un crédito total de 90.000 millones, el más ambicioso que la Unión Europea ha concedido jamás. Les contamos en qué consiste y cuánto dinero lleva invertido Europa en sostener a Kiev desde el inicio de la guerra. Rubén Gil. Bruselas ha transferido hoy a Kiev los primeros 3.200 millones de euros del mayor préstamo que la Unión Europea ha concedido jamás a un país en guerra. Una cifra que, sin embargo, no es más que la punta del iceberg de un esfuerzo financiero sin precedentes. El desembolso de hoy corresponde a la asistencia macrofinanciera, es decir, dinero destinado a que el Estado ucraniano pueda seguir pagando pensiones, hospitales y servicios básicos en plena guerra. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Hoy estamos transfiriendo el primer tramo de este préstamo, más de 2.000 millones, exactamente 3.200 millones de euros en asistencia macrofinanciera. Así que estoy feliz y orgullosa de anunciar este desembolso hoy. Y en los próximos días empezaremos a entregar los primeros fondos de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Esto es efectivamente solidaridad en acción. Estos 3.200 millones forman parte de un préstamo global de 90.000 millones de euros aprobado por los 27 en febrero y ratificado por el Parlamento ucraniano el mes pasado, que se repartirá en dos pilares: 30.000 millones para sostener las cuentas públicas de Kiev y 60.000 millones para reforzar su industria militar con los drones como primera prioridad. Pero este préstamo no es el punto de partida, sino la continuación de un apoyo masivo que arrancó el mismo día que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la Unión Europea, contando instituciones comunitarias y Estados miembros, ha movilizado cerca de 195.000 millones de euros en ayuda política, financiera, militar y humanitaria, lo que la convierte en el mayor donante mundial de Ucrania. Solo en asistencia macrofinanciera, la Unión Europea ha aportado 43.300 millones de euros entre 2022 y 2026, y a finales del año pasado ya se habían movilizado más de 36.000 millones del llamado Mecanismo para Ucrania, un instrumento de 50.000 millones puesto en marcha en el año 2024. Los próximos tramos del nuevo préstamo llegarán en verano y otoño y el objetivo es movilizar 45.000 millones antes de que acabe este año. Frente a los 195.000 millones movilizados por la Unión Europea, Estados Unidos ha entregado a Ucrania desde el inicio de la guerra 114.000 millones de dólares. Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho con Trump. La Ley de Defensa Nacional, ya firmada por el presidente estadounidense, incluye solo 800 millones de dólares para asistencia militar a Ucrania repartidos entre 2026 y 2027, una reducción drástica respecto a los casi 14.000 millones que incluyó el paquete de ayuda suplementaria de abril del año 2024. Y Bruselas ha dado luz verde este jueves al pacto comercial con Estados Unidos, un acuerdo asimétrico que permite la entrada de productos industriales estadounidenses al mercado único europeo sin aranceles, mientras que las exportaciones europeas hacia Estados Unidos quedan sujetas a un arancel del 15%. El Consejo Europeo defiende el acuerdo como un paso hacia una relación comercial transatlántica estable y predecible y asegura que preserva las salvaguardias necesarias para proteger los intereses económicos europeos. Una fórmula que en cualquier caso supone una concesión significativa de Bruselas y que llega después de meses de tensión arancelaria con la administración Trump. Gemma González. La Unión Europea ha dado este jueves luz verde definitiva al pacto comercial con Estados Unidos, poniendo fin a más de un año de tensiones arancelarias que llegaron a amenazar la mayor relación comercial del planeta, un intercambio que supera el 1,5 billón de euros anuales y representa cerca del 30% del comercio mundial. El origen de la crisis hay que buscarlo en abril de 2025, cuando la administración Trump anunció los llamados aranceles recíprocos, imponiendo tasas generalizadas a casi todos sus socios comerciales, incluida la Unión Europea, que llegó a aprobar un paquete de contramedidas por valor de 93.000 millones de euros, cuya entrada en vigor quedó suspendida cuando, a última hora, el 27 de julio de 2025, von der Leyen y Trump alcanzaron un principio de acuerdo en Turnberry, en Escocia, a pocos días de que Washington aplicara un arancel universal del 30%. Desde entonces, el texto ha recorrido un largo camino institucional hasta su aprobación definitiva de
de hoy, no exenta de fricciones, con nuevas amenazas arancelarias de Washington y un Parlamento Europeo que exige garantías. El resultado es un acuerdo asimétrico que elimina los aranceles europeos para numerosos bienes industriales y determinados productos agrícolas estadounidenses, mientras que las exportaciones europeas hacia Estados Unidos quedan sujetas a un arancel del 15%. Bruselas se ha protegido con varias salvaguardias, entre ellas una cláusula que fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para resolver los flecos pendientes y una fecha de caducidad para las ventajas arancelarias concedidas a los productos estadounidenses que expirarán en 2029. Un acuerdo que en cualquier caso supone una concesión significativa de Europa, pero que llega como el menos malo de los escenarios posibles tras meses de incertidumbre para empresas e inversores a ambos lados del Atlántico. «25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com. ¿Aún no tienes tu entrada para ver a Rafael en el monasterio de Euclés? Date prisa, porque quedan muy pocas. El próximo 26 de junio, Rafael llega a Euclés con su espectáculo Rafaelísimo. Una noche única para disfrutar de una de las grandes leyendas de la música española. Un concierto irrepetible en un escenario incomparable. Consigue ya tus entradas en monasteriodeuclés.es, en el Corte Inglés o en la taquilla del monasterio. Euclés Música 2026. ¿Te lo vas a perder? ¿Tienes un evento y se te ha olvidado el merchandising? Tranquilo. En MK Promo te resolvemos el susto. Fabricamos y personalizamos productos promocionales para empresas, campañas, ferias y eventos. Y lo hacemos en España, desde nuestros talleres propios. MK Promo. Merchandising corporativo hecho aquí. Rápido y bien. Entra en mkpromo.es o escribe a comercial@mkpromo.es. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Este miércoles no te pierdas Profesiones de hoy y de siempre en Radio Intereconomía. Con el apoyo de RG Iberia analizaremos el valor del trabajo bien hecho, la especialización y la evolución de las profesiones que mueven la economía real. Talento, oficio y visión el próximo miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha vivido lo que algunos podemos pensar como una constante obsesión estratégica, recuperar su condición de gran potencia en un mundo que considera diseñado a medida de Occidente. Más allá de lo que está sucediendo en Ucrania, Moscú lleva décadas articulando una visión alternativa del orden internacional que ellos basan en una suerte de multipolaridad a la rusa, una soberanía civilizacional y un desafío directo al liderazgo de Occidente. Hay muchas derivadas, muchos aspectos distintos, mucha tela que cortar. Y lo vamos a hacer con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andy, es un placer tenerte aquí con nosotros, no solo verte, sino tenerte en el estudio. Bienvenido, buenas tardes. Es un placer estar aquí, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo pasa Moscú de cooperar con Occidente en la caída soviética, de ese Gorbachov, ese pensamiento de Gorbachov, incluso el de los primeros años de Boris Yeltsin, a adoptar esta doctrina que dice ahora tener una multipolaridad alternativa a la tradicional y aún
casi un cambio que empezó a mascarse, no es de ahora, con Yevgeny Primakov, en los 90 incluso. ¿Cómo se produce esa transición? En sus 1000 años de historia, que según la leyenda se produjo en el Kiev Rus, la política y la gran estrategia rusa o del mundo ruso ha sido bastante consistente y sobre todo en el pilar de la supervivencia y de la control de su propio destino frente a lo que ellos denominan el acoso permanente y la amenaza permanente que reciben de fuera. Hay que acordarse de que ellos repetidamente en el siglo XIII y XIV fueron invadidos por los mongoles, luego tuvieron su famosa época de lo que llamaban los tiempos de problemas, que fue después de Iván el Terrible hasta la instauración de la dinastía de los Romanov, que los invadieron suecos y polacos. Luego han tenido las guerras napoleónicas invadidos por Francia, por Alemania 2 veces, han perdido una guerra con Japón y también perdieron la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Su gran apogeo fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando consiguieron avanzar hacia Berlín y retirar la amenaza de los nazis. Hay una anécdota bastante significativa, que es cuando están en Potsdam reunidos los aliados. Averell Harriman, un asesor entonces de Truman, pero antes de Roosevelt, se acerca al mariscal Stalin y le dice: enhorabuena, mariscal, usted ha llegado a Berlín. Y le dice Stalin: Alejandro llegó a París. Por lo tanto, el objetivo principal de la gran estrategia rusa ha sido un orden mundial en el cual aspira a ser uno de los grandes decisorios del destino, en una troika con Estados Unidos y China ahora, posiblemente con un añadido que puede ser la India en algún caso, pero en todo caso que Rusia sea respetada, que Rusia tenga tenida en cuenta en cualquier decisión global y sobre todo principalmente consultada en su esfera de influencia y en su esfera de interés, que para ellos consideran lo que era el antiguo Pacto de Varsovia, el este de Europa, y lo que llaman el extranjero cercano, que es su antigua Unión Soviética. Claro. Y luego tienen la utilidad del sistema, es una potencia revisionista, puesto que, como bien has dicho en tu introducción, ellos ven el sistema internacional multilateral de organizaciones internacionales muy sesgado a los intereses de lo que llaman ellos Occidente, que principalmente para ellos es Estados Unidos, puesto que ellos se ven iguales a Estados Unidos, no igual a ningún país europeo, ni a Japón, quizás iguales a China. Y por lo tanto es un marco para no de establecer unas normas comunes, sino un marco de negociación para negociar sus intereses transaccionales y al mismo tiempo controlar a su propia población y a la población que depende de ellos y influenciar el orden mundial para que tome decisiones de acuerdo a sus grandes intereses. Dentro de los movimientos que ha tenido en estas 3 décadas y media, desde la caída de la Unión Soviética y especialmente en los últimos años bajo mandato de Putin, bueno, mandato de Putin llevan 25 años, pero bueno, el concepto de Eurasia lo instrumentalizan muchísimo, ¿no? Da una sensación de que los pensadores, los Dugin y compañía, tienen ese neuroeurasianismo como elemento fundamental, pero yo no sé si esto es una herramienta para justificar que Rusia representa una civilización única y distinta de Occidente o si tiene algún otro tipo de intención detrás. Efectivamente, el concepto de eurasianismo no viene de hace poco, se ha recuperado hace poco, sorprendentemente gracias a las tesis de Fukuyama del fin de la historia y de Huntington del Clash of Civilizations, del confrontamiento de civilizaciones, que cuando clasifica las civilizaciones crea una del mundo ortodoxo, el mundo ruso.
Esto viene de antes, pasa de por Iván el Terrible, Pedro el Grande, el siglo XIX, el famoso historiador Karamazin, en el cual pone un debate después de la guerra de Crimea, la primera, 1853-1856, en el cual los rusos se ven paralizados en su influencia de Europa. Acuérdense que habían sido los grandes potencia conservadora que aplastó las revoluciones de 1848 y se quejan de que en Europa los ven como asiáticos, pero que en Asia los ven como europeos. Y entonces esto lo vuelve a repetir Stalin otra vez en el trato que recibe por los aliados angloamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y en la primera parte de la Guerra Fría. Entonces, esta recuperación viene de mano de este favor que le hacen académicos occidentales y revive las tesis euroasiáticas de Dugin y de otros eslavófilos, en los cuales el carácter ruso es intrínsecamente distinto al carácter occidental. Y también tiene unas connotaciones religiosas que parece ser que la gente obvió durante la época soviética, que es la famosa frase que le decían a Iván el Terrible cuando se enfrentaba a los alemanes y suecos y tal, que le decían los boyardos, 2 Romas han caído, una Roma sigue en pie y no habrá una cuarta Roma. Y se refería a la caída de Roma en el siglo VI, dominada por los bárbaros, la caída de Constantinopla en 1453 y que Moscú hereda la sede del cristianismo y de la visión unitaria religiosa, de la misma manera que los saudíes reclaman Meca como el centro del Islam. Por lo tanto, hay una confrontación de interés geoestratégico, geopolítico, religioso, ideológico, y más que buscar lo que hay en común, se busca lo que hay en diferencia. Las aproximaciones que han hecho, por ejemplo, el Vaticano, la Iglesia Anglicana y muchas denominaciones protestantes americanas y tal, de aproximarse al mundo ortodoxo, siempre han topado con una muralla de una roca más intransigente aún que otras religiones monoteístas. Es curioso porque además con el primus inter pares del patriarcado de Constantinopla les ha dado igual, ponen por encima el del patriarca de Moscú, desde luego. Hay un fuerte componente de mesianismo, lo estás tú explicando muy bien, que yo creo que incluso se para a analizar la crisis de los 90 y dice, esto es un sufrimiento que nos han infligido desde la hegemonía occidental y hay que vengarlo, ¿no? Y te encuentras con figuras de la élite del Kremlin como Patrushev o Naryshkin, el asesor de seguridad o el director del Servicio de Inteligencia Exterior, que al final articulan a partir de este relato de agravio histórico toda una suerte de imaginario y de ideario que se vende a la población rusa. ¿Pero eso funciona? Ha funcionado durante casi 1000 años y es una fórmula mágica en la cual el Kremlin nunca va a dejar de utilizar el victimismo. Yo me acuerdo cuando vivía en Moscú, que me encontraba con algunos españoles que hay y yo les decía, el pueblo ruso se parece mucho al español, es muy nostálgico y muy cruel y muy emocional y tiene una sensación de que la historia no ha sido justa con ellos. La famosa frase cuando estaban negociando en Yalta, que se estaba hablando del reparto de Europa, se decía, el Molotov, el canciller soviético, decía, es que esta Segunda Guerra Mundial la ha pagado Estados Unidos, Gran Bretaña ha ganado tiempo, pero nosotros la hemos pagado con sangre. Hemos sufrido 26 millones y por lo tanto merecemos un trato mejor que el que nos está usted dando. Entonces este victimismo, que es también de una sola dirección, porque ellos han impuesto su tiranía a muchos pueblos periféricos y hasta su propio pueblo, indica
la identidad colectiva del pueblo ruso, que es mucho más oriental que occidental en el sentido anglosajón, puesto que la libertad del individual se sacrifica a expensas de lo que se llama el bien común. Viene de los siervos, viene de la comunalna. Por eso el comunismo tan duro triunfó en la Unión Soviética y, por ejemplo, no triunfó en Hungría o en Alemania, claro, o en otros países como Finlandia. Y, por lo tanto, tiene ese aspecto de colectivo y de destino unitario y, como bien has dicho, de que la historia ha sido injusta con nosotros y por lo tanto hay que rectificar. Y un último que yo creo que ilustra perfectamente esta sensación: el padre del último zar, Alejandro III, después de ver a su padre ser asesinado, Alejandro II, el gran reformador de Rusia, del Imperio ruso, cuando le hablaron de una guerra que estaba bregándose en los Balcanes, le preguntaron, bueno, ¿y con qué aliados vamos a contar? Y dice, Rusia solo tiene 2 aliados, la Marina y el Ejército. Tremendo. Ahora su aliado es China, en su búsqueda de una multipolaridad alternativa a esa hegemonía occidental que tanto critican. Pero no sé hasta qué punto hay líneas rojas en esa relación, no sé hasta qué punto lo que se vende en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en esos discursos, en ese ir al desfile de la victoria chino y estar en paralelo flanqueando a Xi Jinping junto con Kim Jong-un. No sé qué hay de equiparación, de sociedad real o de vasallaje, de sinceridad o de conveniencia. Ambas potencias, Moscú y Pekín, tienen un interés común, que es reducir la hegemonía de Estados Unidos y, sobre todo, reducir el impacto de Occidente en las relaciones internacionales y reequilibrar en su forma de ver la multipolaridad del mundo, y que esto no es como decía Henry Luce, ¿no?, en el año 46, este es el siglo americano. Esto para ellos es el interés común. La relación entre ellos, aparte de este interés común, tiene intereses geopolíticos, puesto que la despensa siberiana es el alimento para el posible crecimiento o el futuro de la hegemonía china. La relación se ha reinvertido, puesto que antes, en los años 50 y antes, era papá Stalin el que hacía esperar a Mao 13 días en Moscú antes de recibirlo. Y se quejaban los chinos de la relación patriarcal y condescendiente que tenían los soviéticos y los rusos. Por ejemplo, la cosa de no darles tecnología nuclear, de mandarles ingenieros pero no compartir. Vamos, un poco como están haciendo las potencias tecnológicas ahora con sus socios de otros países, que es aprovecharse del mercado pero no compartir. Y, por lo tanto, los objetivos comunes. En estos momentos la relación es inversa y es claramente quién es el senior partner, quién es el que está por encima, y los rusos están en una posición más que diría yo, no de vasallaje, pero sí de comodín en las cartas. Rusia tiene 2 cartas muy importantes. Una es que es con el ejército ucraniano el que mayor experiencia militar tiene en estos momentos. China no la tiene, porque la última guerra que libró fue fronteriza con la India hace 2 años, pero la última guerra seria que tuvo fue con Vietnam en 1979, y por lo tanto es un coche sin estrenar. Y la reivindicación que tuvo con Macao, con Hong Kong, etcétera, todo ha sido con poder blando y con penetración, medidas híbridas. El frente que viene ahora, que puede ser Taiwán, es otra cosa más parecida a lo que está sucediendo ahora en Oriente Medio y en Ucrania que las otras operaciones que han habido en anteriores. Por lo tanto, ellos necesitan de la experiencia y aprenden de las lecciones de Rusia en su guerra con Ucrania,
y en su guerra híbrida con Europa. Y por lo tanto, esa es una baza que tiene Putin a su favor. La otra es hidrocarburos y la otra es el posicionamiento geográfico. Ante el nuevo atasco que hay en la ruta de la seda por Oriente Medio, la ruta ahora va por Kazajstán, posiblemente Rusia, y por eso China, sorprendentemente, aunque no les da los deberes a los rusos, les recomienda que resuelvan sus asuntos con los países fronterizos y con Europa, puesto que la vía a la prosperidad está por mantener esos lazos comunitarios. Entonces eso es un lazo de optimismo ante la retirada estratégica de América de Europa, una reincorporación en el mundo, lo que llamaba Halford Mackinder, el centro global de Asia, Europa, África, como centro de poder geopolítico global, que ese es el interés a largo plazo de China. China tiene una gran meta, que es en el centenario de su revolución, en el 2049, pronunciarse como la potencia hegemónica en la masa continental. Desde luego, si por lo menos contribuye a que no haya guerras en Europa, yo ni tan mal, ¿eh? Porque cuando escuchas, por ejemplo, en el foro, en el Primakov Readings, que se ha producido estos días, y allí a mí, por lo menos, no me da la sensación de que sea como el foro de San Petersburgo, más escaparate, sino me da la sensación de que es una cita más hacia adentro, más hacia las élites del poder ruso, hacia su propia población, y escuchas, pues esto, a personas del círculo del Kremlin, a ministros, a viceministros. Muchos tienen discursos, la superioridad de los Oreshnik, de los Kinsal, lo intentan los occidentales pero no pueden, nosotros tenemos las 5.000 y pico ojivas nucleares, y a mí, dentro de que sé que eso es un interruptor sin apagado, que una vez que lo enciendas estás perdido, pero dices, en el fondo tienen razón. Nosotros tenemos 450 millones de europeos, tenemos 20 billones frente a 2 billones, pero no tenemos la capacidad de destrucción que tienen ellos. Entonces da un poco de temor si de repente se liaran la manta a la cabeza, pero es mejor abogar o esperar por una cierta calma y una cierta visión constructiva de las élites rusas en torno a la relación con Europa, porque el lenguaje es muy beligerante. Sí, efectivamente. O sea, es la cuestión de siempre, ¿no? ¿Qué es más eficaz, el palo o la zanahoria? Y en el mundo actual, los chinos y países del sur global están abogando de que la guerra es un mal negocio y que por lo tanto hay que optar por una economía de crecimiento y de resolver los problemas. Las élites rusas, el problema que tienen es el régimen de Vladimir Putin, que es un régimen que su objetivo principal, me imagino que como todo líder político, es su supervivencia en el poder. Y por lo tanto, la permanencia de las élites rusas, el régimen de los siloviki, que se llaman los de poder, que es la antigua élite de la KGB de San Petersburgo, Leningrado, donde se curtió Vladimir Putin, y su criba, su comportamiento que ha habido desde que tomó el poder en el año 99 hasta ahora de reducir amenazas internas, externas, y sobre todo a partir del 2012 que tomó el relevo de Medvedev, de hacer una verticalidad y de tolerancia cero a disidencia, ha producido una lealtad casi pretoriana. Por lo tanto, ese es el objetivo principal. A partir de ahí, todo lo demás es negociable. Y, por supuesto, los índices de popularidad, de consumo, etcétera, son relevantes, pero son supeditados. El problema que tenemos en Occidente es que nos miramos al espejo y vemos que si nos hicieran lo que les están haciendo a ellos, a nosotros, capitularíamos o negociaríamos, pero no es así. El régimen se basa en otros pilares y, por lo tanto, la alternativa, o sea, lo que hay que hacer por nuestra parte es tomar medidas que indujan al cambio de comportamiento de Putin o cambio de comportamiento de las élites. Y si estamos optando por un cambio de régimen o por un cambio de tendencia o margen de régimen,
hay que ofrecer que ese cambio ofrece más ganancias que pérdidas a los estamentos actuales. Por el momento está claro que está pasando por uno de sus peores momentos el régimen de Vladimir Putin, puesto que empieza a tener efecto la economía, el frente está cambiando en el frente ucraniano, la guerra híbrida con Europa produce disidencia, pero hay también una falta de credibilidad de la amenaza y, por lo tanto, como bien decías, el único palo que se juega es el arma nuclear o destrucción masiva o destrucción no convencional, pero es como Pedro y el lobo. Esas amenazas las puedes hacer 1, 2, 3, 4 veces, pero cuando ya vas por la 18ª, ya pierde el efecto que tenía al principio. El efecto más lacerante que tuvo la amenaza nuclear rusa fue en octubre del 2022, septiembre-octubre, cuando los ucranianos daban la vuelta al plano, recuperaron todo el territorio prácticamente que habían perdido al principio de la guerra y estaban a punto de recuperar las provincias ocupadas de Donetsk y Lugansk. Y entonces sí hubo, lo que se llama el back channel, una comunicación con la administración Biden y con la OTAN diciendo que estaban contemplando la utilización de armas nucleares tácticas. Y eso sí produjo una disuasión, porque fue desde los ejercicios en el octubre del 83, Able Archer, entre la OTAN y en Alemania, fue la única vez que los rusos avisaron de que había posibilidad y, por lo tanto, utilizaron un precedente creíble. El hecho de que desde entonces se hayan hecho múltiples amenazas por situaciones, no voy a decir banales, tampoco vamos a ser condescendientes, pero por temas que ya son de segundo orden, reduce el impacto de esa amenaza y, por lo tanto, tienen que buscar otras herramientas y las están buscando en la guerra híbrida de hostigamiento, ciberataques, etc. Hemos puesto contexto a las aspiraciones de Rusia. Hemos hablado de historia, que siempre sí es fundamental. Si no entiendes la historia, no entiendes el momento actual. Y yo por lo menos me quedo con algo positivo, que es pues que el que pesa más y el que manda más le interesa que haya paz. Y por eso me voy a quedar con ello. Voy a ser sesgado, pero me quedo con ese de tu mensaje, Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global, miembro del International Institute of Strategic Studies y del Konrad Adenauer Stiftung. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer, muchas gracias por tenerme. Hasta aquí, no hay tiempo para más. Sean felices. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
¿Buscas un plan diferente? El sábado 27 de junio, Peñafiel se convierte en un gran escenario al aire libre. Disfruta gratuitamente de 15 conciertos en espacios únicos del municipio, con artistas como Marilia, Su Arma y muchos más. Música, patrimonio y una noche irrepetible. Reserva tu fin de semana. Ven a descubrir Peñafiel. Es Peñafiel, donde las noches son mágicas. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.